Melodías del pasado. Capítulo 6. Desafío de pasiones. Terry permanecía de pie, de espaldas a la entrada del hospital. Parecía absorto en sus pensamientos. El sonido de su nombre, pronunciado con una mezcla de ternura y angustia, le sacudió hasta lo más profundo de su ser. Una oleada de emociones encontradas le invadió en ese instante. Aun cuando hubiera transcurrido una eternidad, el recuerdo de su voz, la forma en que solía decir su nombre, estaba grabado en su memoria de una manera que nunca se desvanecería. La melodía de palabras, pronunciando a continuación su nombre completo, desencadenó en su interior una batalla campal entre la alegría y la melancolía. La alegría de escucharla de nuevo después de tanto tiempo y la melancolía de pensar que ella había logrado salir adelante sin él. Lentamente, atrapado por la sorpresa y la incertidumbre, se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los de Candy, y en ese instante, el mundo entero pareció desvanecerse. El tiempo había seguido su curso, sin embargo, a pesar de los años, ella seguía siendo la misma Candy que había conocido en su juventud. Su belleza, su carisma y su presencia llenaban el espacio entre ellos. La visión de Candy allí frente a él despertó emociones que había intentado enterrar durante tanto tiempo, y el temor a lo que pudiera suceder le inundó por completo. Lo que se mostraba ante sus ojos le dejó sin aliento. La jovial y risueña muchacha que recordaba se había convertido en una mujer deslumbrante. Su cabello rubio, largo y rizado caía en cascada sobre sus hombros, brillando como el oro bajo la luz del atardecer. Sus ojos verdes, expresivos y profundos como un bosque en primavera, atraparon su mirada y le mantuvieron cautivo por un momento. La transformación de Candy le dejó sin palabras y su corazón latió con fuerza ante la visión de su belleza. La joven, pese a su estatura baja, había adquirido una figura increíblemente bien definida e irradiaba una aura de gracia que Terry encontró irresistible. Su cintura estrecha y sus caderas redondeadas formaban una silueta que era simplemente maravillosa. Las graciosas pecas salpicando su rostro la daban un encanto único. En ese momento se encontraba totalmente deslumbrado por la mujer en la que se había convertido, y las emociones que le inundaron eran tan intensas como en el día en que se conocieron por primera vez. Candy permaneció allí, sin poder apartar la mirada de Terry. Sin duda, el tiempo había transformado al muchacho rebelde que una vez conoció, pero su apariencia seguía siendo impresionante. Era aún más alto, había desarrollado una complexión fuerte que denotaba poder y seguridad en sí mismo. Sus hombros anchos y las piernas largas y musculadas acentuaban su imponente presencia. El cabello oscuro y largo caía en mechones desordenados, enmarcando su rostro de rasgos definidos. Sus ojos azules aún tenían la virtud de atravesar hasta lo más profundo del alma, y cuando finalmente su mirada se encontró con la suya, un destello de admiración y sorpresa brilló en aquellos ojos azules que tanto había extrañado. La sonrisa de Terry
no era muy diferente de la que ella recordaba. Ahora era más madura y confiada, como si la vida le hubiera marcado de alguna manera. Su rostro, más curtido por el tiempo, había sido esculpido con rasgos más viriles, confiriéndole un mayor atractivo. Pero lo que más la conmovió fue la forma en que sus ojos brillaron al verla. «Gracias a Dios estás vivo», musitó Candy, conteniendo el aliento. El corazón le suplicaba abrazar con todas sus fuerzas al hombre frente a ella. Siguió su dictado, pero en el último segundo se detuvo. Él, sin dejar de mirarla a los ojos, se percató de su intención y curvó los labios en una sonrisa. «¿Qué? Ni siquiera me vas a dar un abrazo después de tanto tiempo». La joven apretó tenazmente los labios y asintió varias veces con la cabeza antes de precipitarse a los brazos de Terry, que la estrecharon con firmeza. Él hundió el rostro entre las rizadas hebras de Candy. Sus ojos se cerraron instintivamente mientras aspiraba su fragancia, dejando que la dulce esencia llenara sus sentidos. Candy se aferró con fuerza a su cintura y apoyó la cabeza contra su pecho, con la sensación de que el tiempo perdido se desvanecía en aquel abrazo. «¿Cómo estás, Candy?», preguntó Terry con voz ronca. Su mirada azul buscó ansiosamente la verde de ella. «¿Has sido feliz?». Candy se secó las lágrimas de las mejillas con el dorso de la mano, antes de inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle fijamente. «Eso ahora no tiene importancia, porque en este preciso instante soy inmensamente feliz, Terry», respondió con emoción en su voz, «al comprobar que estás vivo. ¿Y tú, cómo has estado todo este tiempo?», preguntó mirándole con preocupación. Terry hizo una mueca y suspiró. No contestó a la inquietud de Candy. En lugar de ello, la tomó por los hombros y la separó ligeramente de él. «Candy, necesito que me escuches. Vine con una niña que resultó herida en el accidente». «Sí, Mariana», le interrumpió ella con una cálida sonrisa. «Es una pequeña adorable que no deja de preguntar por el señor guapo». Un gesto tierno se dibujó en el rostro de Terry al escuchar el apelativo con que Mariana se refería a él en los labios de Candy. «Hay algo que deberías saber. Mariana se ha...» «¿Estás herido?», exclamó Candy, interrumpiéndole una vez más cuando percibió la humedad en la espalda masculina. Contempló la palma de su mano y advirtió que estaba levemente teñida de sangre. «No te preocupes, no es nada, solo es un rasguño», contravino Terry con un tono despreocupado. «¿Un rasguño?», repitió Candy con voz incrédula. «Date la vuelta», le exigió, y Terry no dejó de sorprenderse cuando obedeció de inmediato. «Tu camisa está cubierta de sangre en la parte baja. No es un simple rasguño. Acompáñame, revisaré tu herida y te curaré», dijo mientras tomaba su mano y tiraba de él para que la siguiera. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron inútiles, ya que él permanecía inmóvil y ninguna fuerza lograba moverle ni un centímetro. En cambio, Terry, con un ligero tirón, logró atraerla fácilmente de nuevo hacia él. «Ya te he dicho que estoy bien, Candy», manifestó con una intensa mirada. «¿Cómo se encuentra Mariana? ¿Y mis compañeros?», preguntó en verdad preocupado. «Mariana está bien. Tenía algunos cristales clavados. Los extraje y curé desinfectando sus heridas. En cuanto al grupo Stratford, el doctor Warner me dijo que muchos de ellos habían fallecido. Lo lamento muchísimo, Terry». Terry bajó los párpados durante unos segundos y apretó la mandíbula, asintiendo con una expresión de duelo.
Ahora, presta atención, prosiguió Candy, tratando de aliviar el rigor del momento. Me declaro oficialmente tu enfermera y te exijo que me acompañes. Es necesario ver esa herida antes de que termine infectándose. No recuerdo que fueras tan obstinada, Candy, protestó él. Ya te he dicho que no es necesario. La enfermera mantuvo una mirada decidida mientras continuaba. No necesitas demostrarme cuán fuerte y vigoroso eres, Terry. Me he dado cuenta de que cualquier otro en tu lugar ya se hubiera desvanecido ante esa pérdida abundante de sangre. Terry curvó los labios en una sonrisa de medio lado y trató de salir del paso en cuanto a lo que ella había insinuado. No tengo por qué demostrarte nada, Candy, ¿no te parece?, dijo él con autosuficiencia. Por supuesto que no, admitió ella avergonzada mientras bajaba las pestañas. Está bien, te acompañaré a que me examines la herida, concedió Terry, buscando mitigar los efectos de sus palabras cortantes. Pero te aseguro que será una pérdida de tiempo. Candy caminaba por el pasillo del hospital, sintiendo a cada instante la mirada penetrante de Terry en su espalda. Cada paso que daba solo hacía aumentar su nerviosismo y agitación, y el silencio clamoroso entre ellos intensificaba esa sensación. Percibía el latido acelerado de su propio corazón retumbando en sus oídos. Candy se detuvo y giró con cuidado el pomo de la puerta que daba acceso a la sala de curas, un espacio impregnado de tranquilidad y olor a medicinas. Sin titubear, instó a Terry a que ocupara una camilla y se deshiciera de la camisa. Sus ojos se abrieron con un expectante asombro cuando la prenda se deslizó por sus hombros, dejando al descubierto una espalda amplia, poderosa y fornida, como si la propia naturaleza hubiera sido generosa en exceso con su fuerza. ¡Ay, por Dios!, murmuró Candy, en un tono que no fue tan bajo como ella había creído. ¿Qué te ocurre?, preguntó Terry. ¿Acaso la herida es peor de lo que pensabas? Pues, bueno, parece que sí, pero necesito examinarla con detenimiento. Mientras sus dedos exploraban la hendidura en la carne del hombre, su interior volvía a agitarse. La labrada perfección de lo que contemplaba la dejó sin aliento. No obstante, también la inquietud comenzó a reflejarse paulatinamente en su mirada. A pesar de los esfuerzos meticulosos por desinfectar y curar la herida, la sangre seguía manando. Candy suspiró. Sus sentimientos oscilaban entre la admiración y la preocupación. Bordeó la camilla hasta quedar de frente a Terry. Es necesario que un médico examine la herida antes de que se agrave. Yo no puedo hacer mucho más, le dijo con un tono determinante que no dejaba lugar a discusión. Terry alzó una ceja antes de romper el silencio. Así que, después de todo, tú tenías razón. Es posible que por ese rasguño se me escape hasta el alma, bromeó despreocupado. No te lo tomes a la ligera, protestó la enfermera mientras movía la cabeza con asombro. Es increíble, prosiguió. Lo normal habría sido que te hubieras desplomado hace tiempo debido a la hemorragia, pero ni siquiera tu rostro muestra palidez. Entonces no debe de ser para tanto, señaló él con un aire de desenfado, logrando que Candy le dirigiera una mirada reprobatoria. Una vez concluida la inspección de la herida, Terry se cubrió con la camisa. El silencio volvió a erigirse y la habitación pareció impregnada por una sobrecogedora tensión en la que ambos luchaban por encontrar una conversación tranquila, tratando de ocultar las emociones que ardían bajo la superficie.
Instintivamente, Candy dio un paso atrás, procurando establecer una distancia más prudente entre ellos. Desafortunadamente, en la penumbra de la sala, no detectó una pequeña caja de suministros médicos que yacía a sus pies. Tropezó, perdiendo momentáneamente el equilibrio. Terry, en un acto reflejo, extendió las manos para evitar que Candy cayera. En ese instante, sus cuerpos se aproximaron de manera inesperada, quedando a escasos centímetros de distancia. Sus miradas se enredaron en un juego peligroso de negación. Aunque ambos sabían que debían alejarse, ninguno de los dos dio el paso. Finalmente, Terry rompió la distancia, pero no de la manera esperada. En lugar de retirarse, acercó su rostro al de Candy con una lentitud calculada. Su boca estaba tan cerca de la de ella que sus labios casi se rozaban. Candy contuvo la respiración, sus ojos fijos en los de Terry, luchando contra sus propios sentimientos. Por unos segundos tuvo la sensación de que sus corazones latían al unísono y la habitación parecía encogerse a su alrededor. Un estremecimiento la recorrió, desde la punta de sus pequeños pies hasta su dorada cabeza, cuando, de forma inesperada, Terry estrechó con más fuerza su cintura, atrayéndola contra sí. Sus cuerpos se pegaron y la fría sala pareció arder con los fuegos del purgatorio. No obstante, algún tipo de pensamiento debió cruzar fugazmente por la mente de él, porque, abruptamente, aflojó el abrazo y liberó a Candy. Y ella, tan nerviosa y sin darse cuenta de que Terry la había soltado, le pidió con una voz temblorosa: «Esto no es apropiado. Creo que deberías soltarme, Terry». Una sonrisa devastadora imantó el rostro de él, mientras se inclinaba sobre Candy para susurrarla al oído, con una voz que la erizó la piel. «Hace un momento que lo he hecho». Candy, percibiendo cómo el calor del rubor inundaba sus mejillas, trató de ocultar su sonrojo, concentrándose en el vendaje que volvía a empaparse de sangre. Reconociendo la gravedad de la situación, le obligó a tumbarse de nuevo en la camilla. Sin perder tiempo, salió apresurada en busca de un médico que pudiera evaluar la herida y garantizar que Terry recibiera el tratamiento adecuado. Después de unos minutos, Candy regresó a la sala, acompañada por el doctor Paul Warner, un hombre con un semblante afable y sonriente que no dejaba traslucir la seriedad de su profesión. La joven había insistido en su presencia, lo que llevó al médico a dejar al paciente que estaba atendiendo en manos de otro colega para asistir a Terry. «¿Es grave, Paul?», preguntó Candy, con creciente ansiedad. El doctor movió la cabeza en un gesto tranquilizador antes de explicar: «No, pero puede serlo si no actuamos con rapidez». Candy asintió con más tranquilidad. «¿Puedo encargarme yo? Prefiero que lo haga otra enfermera, dado que tú estás involucrada personalmente con este paciente», señaló Paul. ¿De verdad es necesario que me agujeréis la piel?», preguntó Terry al escuchar las premisas que el doctor le daba a la enfermera. «Me temo que sí, señor Granchester, ¿verdad?». Terry hizo un gesto a modo de asentimiento. «Por si Candy no le ha informado, soy el doctor Paul Warner y a partir de este momento pasa usted a ser mi paciente». «Paul, al menos permíteme estar presente mientras le suturan la herida», suplicó Candy. El médico respiró profundamente antes de tomar una pausa para pensar y luego soltó un suspiro antes de responder. «Está bien, Candy, pero te prohíbo terminantemente que intervengas, ni con palabras ni con actos. ¿Estamos de acuerdo?». Candy esbozó una sonrisa a modo de confirmación.
Y por supuesto, siempre y cuando el paciente esté de acuerdo, añadió a continuación. Terry clavó la mirada durante unos segundos en Candy y sus ojos se perdieron en los profundos verdes lagos de los de ella. Trató de recuperarse recurriendo a su humor sarcástico. Por mí no hay ningún problema, doctor. Será bueno distraerse contemplando a una hermosa enfermera mientras otra me deja la espalda como un colador. Una vez dispuesto todo, Terry fue trasladado en la misma camilla a una sala adyacente. Minutos más tarde, Candy entró en la estancia acompañada por 2 enfermeras que ella misma había seleccionado. Mientras sus compañeras preparaban todo, Terry descansaba tumbado de costado y sus ojos azules, inmutablemente fijos en Candy. La joven, que permanecía de pie frente a él, se sentía incapaz de sostenérselos y un suave rubor coloreaba sus mejillas. Terry parecía encontrar diversión en el efecto que provocaba en la joven, lo que se manifestaba en una ligera curva de sus labios, formando una imperceptible sonrisa. Cuando las enfermeras comenzaron con el proceso de sutura, Candy se acercó a la camilla y le habló en tono bajo. ¿Estás bien? Terry dejó escapar una risa suave y respondió con su característica ironía. Bueno, diablos, Candy. ¿Quién no podría estar bien en un sitio tan divertido como este? La joven le frunció el ceño y continuó más seria. Terry, esto no es un juego. Estás herido. Él asintió con una sonrisa traviesa. Tienes razón, Candy. Debería considerar tomarme la actuación en serio. Pero gracias por preocuparte, incluso si rompo el dramatismo con mis bromas. Ponte serio ya, Terry, ¿quieres? No estás en una feria, sino en un hospital, protestó la joven con cierto tono de exasperación. Eso es precisamente lo que intento hacer, Candy. Mantenerte entretenida, expresó Terry, guiñando a un ojo. Después de ese último comentario, Candy hizo una mueca, dejando entrever que consideraba a Terry como un caso perdido. Pero en un instante y de forma repentina, el semblante de Terry cambió drásticamente. Su rostro se volvió serio y sus ojos destellaron con un toque de arrogancia. La conversación con Candy, de alguna manera, había avivado un mal recuerdo. El día en que Candy había roto sus planes de futuro juntos, sin previo aviso. Una cita en la estación de tren de Nueva York. Un encuentro que habían planificado con ilusión durante meses se desvaneció. Aunque Terry no lo admitiría abiertamente, aquel desengaño seguía afectándole. Y a Candy no la pasó desapercibida la metamorfosis en el hombre. ¿Qué te sucede, Terry?, preguntó desconcertada. Terry no tardó en vestirse de sarcasmo y responder en un tono que no dejaba lugar a dudas. Mi encanto irresistible simplemente no puede evitar brillar en tu presencia. Pero no te preocupes, soy igual de emocionante que siempre. ¿No es así, mi dulce desdén?